Derecho y Justicia, vamos a entrevistar hoy al doctor José Parra Báez. Él es consultor jurídico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. ¿Qué tal, doctor Parra? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy buenos días a usted, Marcela, a Leo y a Michelle. Gracias por la invitación al programa. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Sí. Bueno, abrimos nuestra audiencia aquí con el doctor Parra para hablar de varios tópicos legales. El doctor Parra ya es un amigo de Síntesis. Los vimos en aquellas líderes. Cuando yo conocí a Parra, lo conocí en el 1990 y algo, trabajando asuntos laborales. Después tuvo un caso, en el caso Orlando Martínez, y también estuvo en el caso de Febrillé. Doctor, ese caso de Febrillé quedó como en la gatera, ¿verdad? Porque tuvo una sentencia condenatoria, tuvo un recurso de apelación y llegó a la Suprema Corte de Justicia, que ratificó los 30 años contra el hermano Blas Peralta. Ya es un hermano, ya se convirtió. No hay una cosa que convierta más a los hombres cuando lo meten preso. ¿Qué pasó ahí ya? La Suprema dio la sentencia, 30 años, ratificado para él, para otro los 5, los 10. ¿No notificaron un recurso de revisión de sentencia por ante el Tribunal Constitucional? Sí, efectivamente, el caso ya obtuvo una sentencia definitiva, en principio de la Suprema Corte de Justicia, ya reiterando la sentencia de 30 años de reclusión mayor. Afortunadamente también, afortunadamente por la circunstancia, en estos días, antes de ayer me notificaron un recurso de revisión civil, de revisión a la sentencia ante el Tribunal Constitucional. Ahora nosotros tenemos un plazo de 30 días para contestarlo y ya entonces el asunto va a estar en manos del Tribunal Constitucional, que dudo que vaya a revisar esa sentencia como augura la parte solicitante, en este caso impetrante. Claro. Porque los hechos fueron esclarecidos, tanto en primer grado como en la Corte de Apelación, y la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que dio un voto, hubo 2 votos disidentes, pero dio una sentencia reiterando que sí que hubo aquí premeditación y acechanza, que son los puntos quizás más controvertidos en este proceso. Claro. No, y sobre todo que últimamente los abogados están tomando el Tribunal Constitucional como un recurso ordinario y están llevando todos los procesos de revisión de sentencia. ¿Alegan ellos violación a algún derecho fundamental en ese recurso, doctor? Todavía yo no he estudiado a profundidad el recurso de revisión. Lo que he visto es que ellos están hablando de precedentes jurisprudenciales de la propia Suprema Corte de Justicia respecto de otro caso. Me he quedado todavía, estoy leyendo la parte introita del recurso, pero naturalmente que el Tribunal Constitucional está para revisar violación a derechos fundamentales. Así es. Y se ha cualquierizado hoy día el tribunal, que todo el mundo aspira a ir al Tribunal Constitucional, y por eso tienen saturado también ese tribunal de casos y de casitos que no van a tener soluciones, porque es para derechos fundamentales que está el Tribunal Constitucional, no para todos los casos que se le antojen a los abogados. Sí. Dicen en una de las obras de los grandes maestros y tratadistas del derecho, no recuerdo ahora el nombre, pero que el éxito de los tribunales constitucionales, especialmente en América Latina, ha sido lo que lo ha llevado al fracaso de ese nuevo órgano o de esos órganos. Porque todo el mundo quiere llevar las cosas al Tribunal Constitucional. Bueno, eso no es malo, porque la gente está pensando en lo que es su derecho constitucional. Y a propósito de derecho constitucional, sale una nota de prensa en uno de los periódicos de circulación nacional de que el Tribunal Constitucional, que la Suprema Corte de Justicia está vulnerando el precedente, ¿verdad?, constitucional, y está subvirtiendo el orden constitucional. ¿Qué opinión le merece eso a usted? ¿Usted cree que realmente aquí en este país se está vulnerando el precedente del Tribunal Constitucional? ¿Se viola con esto el orden establecido constitucionalmente?
Bueno, yo recuerdo hace unos años que hubo una disputa bien centrada entre el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia por una sentencia que obligó a la Suprema Corte de Justicia a motivar una decisión basada en el principio de motivación obligatoria que deben tener las decisiones judiciales. Si la Constitución establece un órgano como el Tribunal Constitucional para la revisión de todo tipo de decisiones que afecten derechos fundamentales o que choquen contra la propia norma sustantiva, entonces el que tiene supremacía para valorar el tema de la aplicación de la ley conforme a la Constitución es el Tribunal Constitucional, y la Suprema debe someterse también a ese arbitrio constitucional. Por lo tanto, no creo que la Suprema vaya a desacatar las sentencias y las decisiones del Tribunal Constitucional, porque eso sí sería subvertir el orden. Más bien los jueces, en la práctica cotidiana, lo que hacen es invocar precedentes constitucionales de nuestro Tribunal Constitucional. Así es. Doctor, estamos hablando en estos días, tenemos 2 meses hablando de elección de jueces al Tribunal Constitucional. Ya hubo la escogencia de los jueces. ¿Qué le pareció el proceso y la escogencia final, el resultado final de los jueces? ¿Tienen vinculación política estos jueces? Sí, mira, a mí me parece que el Consejo Nacional de la Magistratura debe reorientar el proceso de selección de los jueces, en el sentido de que se crea un manejo público, un concurso público, una exposición pública, y después degenera en que el propio Consejo Nacional de la Magistratura elige quizá no a los mejores expositores en esas exposiciones públicas, porque ahí hubo exposiciones como la de Freddy Ángel Castro, por ejemplo, brillante. El maestro Pero no Ciprián, estaba pegado. pero no estaba pegado. O sea, el profesor Rafael Ciprián, que es magistrado de la Corte de Trabajo, un constitucionalista apasionado además en esa área. La de Portantini, la de Trajano Vidal Portantini, también un litigante en el término de... Y de Castillo Pantaleón. No, de Castillo Pantaleón. La de Castillo Pantaleón, a pesar de su ultraderechismo a ultranza, ¿verdad? Pero una brillante exposición para optar por ese cargo. Y sin embargo, quizás, bueno, de los 4 que eligieron, hay una magistrada así que es de carrera y que es una magistrada que ha dado señales de independencia y de rectitud, es la magistrada Alba María Ver. Claro, correcto. Sí, pero los otros, para mí, vienen del empresariado, consultores del empresariado, allegados a lo que nombran estos jueces, a los sectores políticos. Entonces, ¿el sector político dejó en manos ahora de los empresarios o escogió esos jueces por recomendación del sector empresarial? ¿Piensa usted? Probablemente porque los 3, bueno, 2 por lo menos, el caso del magistrado Domingo Gil, que viene de la rama del pontificiado aquí en el país, es un magistrado también de larga trayectoria, pero sin embargo pertenece a estos sectores que son los que dirigen la vida política y económica del país. Pero no podemos sustraer la escogencia de esos jueces o de los candidatos a cualquier tribunal, cual que sea. No lo podemos extraer del sector que tenemos. Por ejemplo, se le criticaba a Alejandro Ayuso, ¿verdad? Que tenía una militancia política y que apoyó al presidente. Se le pudo haber criticado a los otros también militancia política. Pero el presidente del Tribunal Constitucional, todo el mundo le conoce su militancia política. Y aquí creo yo no hay una persona que ose señalar al presidente que ha tomado una decisión afectada por criterio político. Sí, lo que pasa es verdad, los tribunales, las altas cortes, en casi todo el mundo son de naturaleza política. Las eligen... No es un discurso, doctor.
No, es un discurso. Fíjate que en Estados Unidos, que se vende como el prototipo de la democracia, el juez que faltaba para completar la Suprema Corte, ¿quién lo propuso? El presidente Bush. Es de naturaleza política. Sin embargo, lo que yo exijo al Consejo Nacional de la Magistratura es que sean transparentes y digan la verdad. Nosotros lo vamos a elegir de nuestros afiliados políticos. Y ya entonces la ciudadanía no se expone a un mega show a veces, a justificar. Pero el resto de los otros a lo mejor fueron parte de una selección, porque yo, por ejemplo, vi dos cosas, que de los 4 jueces, 3 tuvieron 7 votos. Sí. Y 2 tienen los 8 votos. Sí. Y 4 tienen 6 votos. O sea, completo. Y uno solo tiene, que es el Ayuso, que es el único que no votaron los 2 del PRM, que tiene nada más 6 votos. Y usted dice, no hay ninguna oposición, ningún impedimento, luego de que ya se designaron ayer, nadie se ha manifestado, decir, bueno, déjame crear una oposición. ¿No puede ser que parte de esos jueces fueron bien seleccionados? Sí, lo que pasa es que la oposición a estos jueces no puede ser ya después electos, ya no va a tener ninguna razón de ser, porque ya son nuestros jueces electos. Y presentaron objeciones. Y se presentaron las objeciones. El Consejo Nacional de la Magistratura dio solamente un plazo de 3 días para ellos, se presentaron contra algunos de los jueces, pero ya no, ya lo hecho está, consumatum es. Y entonces, como es un mandato constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura está legalmente constituido, tiene las facultades para elegir a estos jueces. Claro. Ahora lo que uno exige es, pero ¿y cuál fue la votación de los demás? ¿Por qué no se eligió fulano de tal que tiene también esos méritos? ¿Usted cree que debe ser pública la votación? Claro que sí. ¿Por qué? Para que la ciudadanía tenga en cuenta cuáles son los criterios que utiliza el Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a esos jueces. Y para que se exponga al criterio público, al debate público, esos criterios. Pero, ¿y si hay un empate, por ejemplo, entre 4 candidatos que están de a 6 y solamente se van a elegir, fueron 47 participantes, entre los cuales creo que hubieron 6 que empataron? ¿Cuál fue el criterio entonces para escoger entre los que estaban en empate a esas personas? ¿Usted no cree que televisando eso también pudiera comprometer al juez más allá de la dependencia política o empresarial que usted señala pueda tener ese juez? No creo, lo que se hace es mucho más transparente el proceso y la gente le tendría mayor fe a lo que sale de ahí de ese escrutinio, porque pasa en los cónclaves donde hay que elegir a figuras, hasta en el Vaticano se hacen rondas de votaciones y esas rondas de votaciones van a dar resultados, pero la gente va al tanto, va a la corriente de lo que está pasando, de lo que está sucediendo y entiende por qué, porque ahora yo le pregunto al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿por qué no eligió al magistrado Rafael Ciprián? Para poner un ejemplo. ¿O por qué no eligió a Trajano Vidal Portantini? Entonces no hay respuesta, porque no se ha transparentizado. Sí, pero tampoco... ¿Cuál fue el motivo por el cual esa persona quedó de lado? Excluido, exacto. Exactamente. ¿Por qué lo excluyeron y no al revés? Como dijo el doctor, ¿cuál fue el criterio? Exacto. Pero tampoco usted cita el Vaticano y dice que hacen ronda, pero el Vaticano no publica las votaciones que hacen. El humo. Sí, el sale la fumata. Sí, Habemos papas. Sí, sin embargo, se sabe que van de ronda en ronda hasta ahí eliminando uno por otro. Y son las mismas personas que votan, pero que en algún momento, después de una conversación, después Exacto. de una charla, hay alguno de ellos que cambia de opinión. Sí, y en el caso de los curas, en este caso cardenales, se retiran supuestamente de retiro y se van a oraciones. Ajá. Para que Dios les mande
la sugerencia, ¿verdad? Le dé la sugerencia, quizás en el Consejo Nacional de la Magistratura pasa esto también. ¿También se van a rezar? Que se van de retiro, ¿verdad? Unos minutos en su manto interior para buscar una solución. Yo pensé que dos jueces que iban a pasar de línea era el doctor Castillo Pantaleón y el licenciado Cristóbal Rodríguez. Ah, también, sí. No pasaron. Yo le pregunto a usted, usted vio y le dio seguimiento a la elección, eso el país lo hizo, la comunidad jurídica entera lo hizo. ¿Usted cree que hay que cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura en su composición? Uno. Y si es correcto el método que utiliza para la elección de los jueces, porque una simple entrevista no es lo que determina la escogencia. Es decir, hay algo más, ¿verdad que sí? ¿Qué es ese algo más? Sí, a mí me parece que no solamente hay que cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura en su composición, sino hacer una reforma constitucional. Ajá. Que para cambiarlo, lógicamente, se necesita evidentemente una reforma que le devuelva a la ciudadanía mayor nivel de participación en la elección de lo que son sus dirigentes también en este caso. En este caso... O sea, usted habla de la concepción del origen, de la designación del Consejo. Sí. Que pueda haber mayor participación de la ciudadanía en la formación de este órgano. Por ejemplo, se quedó fuera el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Puede haber de las universidades también una representación de la sociedad civil que se involucre en un órgano de esta naturaleza, porque es un órgano para la ciudadanía. ¿Y por qué no llevar entonces los jueces a que sean electos mediante una elección? Mediante una elección popular. ¿Es más democrático? Pero entonces ahí la calificación no vale de nada. Bueno, pero es más... Porque si tú puedes, siendo un llame, que conseguir votos. No, porque debe de haber reglas, porque no todos los llames pueden aspirar, Michelle, a una postura de regidor. Pero es verdad, tú te pones a ver si cuando es por voto, claro que pueden hacerlo. No. Yo mejor le digo, doctor, de los 8 miembros hay 6 que dependen del presidente si tiene Congreso o no. Correcto. Comencemos a evaluarlo, ¿verdad? Yo te digo, vámonos más fácil. El procurador lo nombra el presidente. Hoy, porque el Congreso es PLDista, del mismo gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del... Pero si no fuera así, los otros dos fueran de él, porque entonces tuviera la segunda mayoría. Sí. Es que eso está hecho, esta es la medida de los políticos. Exacto, pero podríamos para iniciar, para romper esa inequidad que hay, partir de los jueces de cortes y llevarlo a las altas cortes hasta que se resuelva una situación más favorable y más equitativa, porque un juez, la carrera de un juez llega hasta la Corte de Apelación. Correcto. En términos concretos, porque para acceder a las altas cortes tiene que ser una lotería, como el caso ahora de la magistrada Bir, que por su, digamos, talentosa función, o lo que ha ejercido durante sus años de jueza y de fiscal, le ha llevado a tener sobrado mérito en la sociedad. Pero los demás jueces de cortes se quedan entonces rezagados en esa posición. Pudieran ir a la Suprema Corte o al Tribunal Constitucional, a las altas cortes. ¿La UAS presentó algún candidato, doctor? ¿Auspició algún candidato? Sí, allá la universidad, vinculados con la universidad, habían varios candidatos. Pero ellos, no presentado como por la universidad. No. Cada quien, la UAS le dio carta de recomendación sí, a varios candidatos, pero no presentados directamente por la universidad. Ok. Doctor, más temprano, Michelle, Marcela y yo conversábamos sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le instalaron a la universidad. Y decíamos, no conversábamos, doctor, no, porque la universidad, claro. la universidad es un patrimonio del pueblo dominicano, solamente que mal administrado culturalmente por años. Y decíamos que nosotros estábamos contestes de que el Estado auspiciara el financiamiento directo en todo el sistema educativo y que la UAS se recompusiera y comenzara a dar de bajas académicas y a organizarse. ¿Qué opinión le merece usted? ¿Usted cree que realmente la UAS, como se hace llamar academia, está cumpliendo su rol
social a nivel de lo que es la educación, la preparación de nuestros jóvenes, está preparando a los profesionales que el país necesita? Sí, lo primero no que se hace llamar academia, sino que la UAS es la academia más vieja del Nuevo Mundo, la primada de América, que ha tenido, digamos, como institución educativa y como institución pública, la función de mayor movilidad, digamos, es la institución de mayor movilidad social que tiene el país actualmente, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por la que han pasado por aquí los principales actores de la vida nacional. Y la UAS es la única institución que permite la formación de las personas que no tienen recursos económicos, de los pobres. Si la universidad se cierra, se le cierra la brecha a una persona de escasos recursos, como el caso mío, que vine de Nagua, sin un peso en los bolsillos, sin tener dónde vivir, y la UAS le abre la puerta a cualquier persona que viene de la pobreza a poder estudiar a la universidad. Ninguna universidad del país lo va a hacer, porque las universidades privadas son negocios y lo que le interesa es movilizar el capital que invierten para la educación. Entonces, la UAS ha operado desde siempre con déficit económico. Es una universidad del Estado y el Estado debería preocuparse porque la universidad tenga los estándares, primero en calidad y también la funcionabilidad económica, y no lo hace. Ustedes se recuerdan, los que son más viejos en la universidad también, la lucha por el medio millón en los años 70 y 80, cuando todavía a final de aquellos 12 años de Balaguer, de sangre, había que luchar por el presupuesto, a pesar de que la ley establece el 5% del presupuesto nacional para la educación superior, para la UAS, y no lo ha cumplido nunca. La última vez que estuve en una conferencia con el embajador de Taiwán aquí en el país, ya no hay relaciones diplomáticas con ellos, oí decir de este señor que en su país invierten un 35% del PIB para la educación. Un paísito mucho más pequeño que la República Dominicana, pero con un potencial tecnológico y de desarrollo abismal respecto a lo que pasa en nuestro país. Y ustedes se quejan de que la universidad, el Estado le asigna mucho presupuesto, y no es verdad, porque el presupuesto que le asigna el Estado a la universidad ha sido siempre deficiente. Incluso el de este año, que entra para 2019, es deficiente respecto al déficit de la redundancia que tiene la universidad mensual para cumplir sus obligaciones. No es una universidad, son 18 universidades que tiene la UAS a nivel territorial. La UAS concentra más del 50% de la población estudiantil universitaria a nivel nacional. Y cuando va a un pueblo, yo estuve en Neiva, por ejemplo, hace 2 semanas. La UAS tiene una extensión en Neiva. El aumento de la calidad de vida de esa población, el desarrollo de esa población de Neiva, hay que medirlo en 2 etapas, antes de llegar a la UAS y después de la UAS, para que ustedes vean solamente para qué sirve la universidad. Entonces, el presupuesto que recibe, el Estado tiene que aumentárselo en función de sus necesidades como institución pública. Doctor, pero de lo que se trata es lo siguiente, no es que nos quejemos de la universidad, porque nosotros vemos la UAS como un patrimonio nacional. Sí. ¿Qué es lo que nosotros decimos? No se trata de cerrarla, no se trata de disminuir a los estudiantes. De lo que se trata es de diversificar y de eficientizar. La UAS está superpoblada. ¿Sabe por qué está superpoblada? Porque eso es un nicho de los partidos políticos que están extrayendo de esa población
a sus adeptos. La UAS sabe que está superpoblada y le pueden asignar, no el 5, no, el 30% y no le va a alcanzar. Y no le va a alcanzar. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, pero yo le preguntaría, ¿usted sabe cuántas patentes registran las universidades de ese país que usted dijo? ¿Usted sabe cuántas patentes ha registrado la UAS? Es una balanza. Lo que yo creo es que con personas como usted, al frente de la universidad, y como de la rectora magnífica que está al frente de la UAS, las cosas pueden cambiar, pero tienen que hacer las cosas distintas. ¿Contempla la universidad la baja académica? Sí, la universidad lo contempla y lo hace. Y hay planes de baja académica. Ahora, el tema de lo que tú preguntabas, la calidad, y que es un nicho de parcelas políticas. La universidad es parte de la sociedad. Claro. Y necesariamente está influenciada también por el tema de la partidocracia y la participación política. Ahora, el discurso de que la universidad está superpoblada porque la gente se queda haciendo política ahí, eso no es lo que se daba en los años 90. Ya no es así. Hay una movilidad en la universidad mucho más ágil que lo que se daba en los años 80 y 90, porque son etapas superadas por la universidad. La mayoría de la población estudiantil es una mayoría joven que quiere graduarse y que va a graduarse. Cualquier carrera, por larga que sea en la universidad, excepto medicina, se completa antes de los 5 años y los estudiantes salen a la calle, al mercado laboral. La calidad de la enseñanza de la universidad también es la mejor del país. Con todas las deficiencias que tenemos, la universidad sigue catalogada como la mejor universidad del país, en términos también de la proyección de sus egresados, que están latentes. Si usted se va, por ejemplo, al Consejo Nacional de la Magistratura o a la Suprema Corte de Justicia, la mayoría son egresados de la UAS. Los jueces que han entrado al sistema, la mayoría son egresados de la UAS. Los jueces, los defensores públicos, la mayoría de los muchachos de la UAS ganaron los concursos. Yo le pregunto ahí. Por algo es decir, no es al azar. Pero le pregunto ahí, es verdad, sí. Usted tiene razón. Ahora bien, pregúntele a esos jueces, pregúntele a esos defensores públicos, pregúntele a los profesores de la UAS, ¿dónde estudian sus hijos? ¿En la UAS? No, eso puede ser también excepciones, porque... Yo estoy especulando. Ahora, usted me puede dar la razón a la especulación. La mayoría de los profesores de la universidad tienen sus hijos estudiando allá. Pueden haber excepciones, y las hay, porque también ya el estudiante universitario es mayor de edad y a veces decide por su propia cuenta. Claro. Y los padres tenemos que darle también apoyo a nuestros hijos en ese sentido. Pero en el caso de los míos sí estudian en la UAS. Y la mayoría de mis compañeros, de los profesores que conozco, estudian en la universidad, sus hijos. No hay duda, doctor, de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una fama de ser revoltoso y eso. De hecho, la sentencia que dieron en San Francisco de Macorís del caso de Emily Peguero repercutió aquí en la universidad. ¿Sigue la Universidad Autónoma de Santo Domingo infiltrada por agentes externos que van a provocar esos desórdenes? ¿O son realmente los movimientos sociales dentro de la UAS que provocan esa forma de protestar ya del siglo XIX? No, fíjate, se da de todo en la viña del Señor, como dice un refrán. En la universidad, y sobre todo en la gestión pasada, hubo la creación de grupos que se dedicaban a ir a extorsionar a la universidad, grupos externos a la universidad. ¿Una mafia? Sí, grupos de vándalos externos. Y esos que queman gomas y demás en la puerta, que yo les tengo un odio horrible, porque yo paso por ahí y el otro día me agarraron literalmente a dos vehículos. ¿Tú viste las fotos? Sí. Yo tuve que escaparme de una manera de contramano y demás. Esos son estudiantes, realmente, esos que salen con la cara tapada y demás. No, a veces hay muchos infiltrados que van a la universidad. Nosotros tenemos una situación ahí con los buhoneros, por ejemplo. Sí, pero los pobres buhoneros le agarraron las naranjas y los cocos y todo y se lo tiraron al piso. Eso es a 1 o a 2, pero
vienen muchos de estos buhoneros que están ligados a esos grupos externos a la universidad, a veces pagados también, y a veces que quieren extorsionar, extorsionar a las autoridades universitarias para alguna cosa. Y entonces, pero eso se está frenando en la universidad. Ahora, en términos de la seguridad, se le va a dar seguimiento. Procesalmente también se le va a dar seguimiento a las personas que sean externas a la universidad, se le va a dar seguimiento procesal, porque la protesta no está prohibida en ninguna parte. Ahora, lo que nosotros la universidad no podría aceptar sería que un grupo de 2 o 3 personas por intereses particulares vayan a la universidad a paralizar la universidad por estos asuntos. Hay una situación, y es que tenemos cambio de autoridades. Sí. Usted es un profesor también de larga data en la UAS, ¿verdad? Sí, sí. La UAS tiene un nuevo sistema ahora, tiene nueva política para controlar el acceso a lo que son las carreras, a la formación. Por ejemplo, si yo quiero estudiar medicina, pero yo no doy para medicina, o el país ahora mismo necesita de muchos técnicos. A usted conseguir un plomero que sepa lo que está haciendo se le dificulta. Usted me dirá, bueno, pero la UAS no es para preparar ningún plomero, pero la UAS sí puede preparar un buen ingeniero o licenciado en informática que cree los programas que necesitamos. Entonces, la UAS tiene algún filtro para determinar o colocar, primero, la profesión que necesita el país, o que el estudiante, mire, usted quiere estudiar ingeniería, pero usted no da para ingeniería, usted da para administración, contabilidad, derecho o medicina, para disminuir un poco la población que tienen las principales profesiones, que son medicina, derecho, ¿verdad?, administración. ¿Hay algún filtro? Sí, fíjate, eso no solamente en la UAS, que no tiene todas las herramientas necesarias, ya las tenemos, porque allá en la universidad hay un departamento de orientación profesional, precisamente para medir las actitudes de los estudiantes y de las estudiantes en términos de las carreras que van a elegir. Yo siento que es deficiente, ¿verdad?, en términos de esas evaluaciones, porque tampoco se dan en ninguna de las universidades aquí del país. Claro. Eso sería catastrófico también en términos de la calidad de los muchachos que estamos recibiendo del sistema educativo hoy día. Es que le pedimos más a la UAS por ser pública que a las universidades privadas. Sí, yo sé. Y tiene que ser así, porque la UAS recibe fondos públicos y el pueblo espera que dé siempre mejores resultados. Allá existe ahora el ciclo básico, que los estudiantes tienen el ciclo básico común, como se hace en la mayoría de las universidades. Sí. Que los estudiantes tienen que aprobar una cantidad de créditos para luego entrar a la facultad, a carrera. Eso es lo que era el lo que era el colegio universitario antes. Es un poquito apoyando quizás la falta de una educación secundaria. Correcto, porque la deficiencia con la que se reciben los muchachos allá son alarmantes. Y hay que resolver también de manera profunda estas deficiencias en el sistema educativo previo, ¿verdad?, base, claro, para que la universidad entonces pueda moldear sin mucha dificultad las actitudes de los estudiantes que van a cursar carreras. Hay también donde se da en medicina, ese control se da mucho en medicina y en odontología. Ahí sí, la universidad es rígida con eso, porque ahí se necesitan unas destrezas que tienen que demostrarle a los aspirantes para entrar a esas carreras. Y luego el país necesitaría, como se hace en los países desarrollados, que a los estudiantes se le coloque en áreas exigidas para el desarrollo social, ¿verdad?, del país, pero aquí en nuestro país ni en Latinoamérica se hace ese tipo de ejercicio, porque aquí no hay una planificación a largo plazo para el desarrollo social, y eso también pasa en las universidades. Pero hay un tema que planteábamos al principio. No solamente tenemos República Dominicana a la UAS como
entidad estatal pública, ¿verdad?, de estudios superiores. Existe otra universidad. Pero nosotros nos preguntamos, y le preguntábamos a usted, ¿usted no está de acuerdo con que el Estado, si yo quiero estudiar pregrado y quiero estudiar en cualquiera de las otras universidades del sector privado, que el Estado me financie a mí y yo voy? ¿O usted prefiere que todos esos recursos que le puedan dar de manera particular los centralicen en la UAS, ¿verdad? Pero que la UAS, a su vez, administre esto, porque usted decía que tienen 18 extensiones a nivel nacional. Pero ¿qué está pasando entonces con la UAS? Que tiene esos recursos, porque todavía el Estado no lo está haciendo, el financiamiento de pregrado, entiendo yo. ¿Qué está pasando entonces con los recursos? ¿Son insuficientes? Porque la UAS tiene la superpoblación, tiene profesores bien pagados, tiene empleados bien pagados, y el mantenimiento de esas 18 instituciones. ¿De cuánto sería realmente el presupuesto que necesita la UAS? Sí, lo primero es que si el Estado financia directamente a los estudiantes, estaría violando el propio artículo 63 de la Constitución, que la obligación del Estado es con la educación pública, no con la educación privada. Y entonces estaría llevándolo como ha pasado ahora con educación. Ninguna de las universidades privadas impartían aquí carreras básicas, como educación, matemáticas, física, carreras como agronomía. No, la asumía la UAS y la asumen la UAS, aunque tengan 10 estudiantes, porque la UAS es pública, no es un negocio. Correcto. En la medida en que el Estado financie directamente a los estudiantes para que se vayan a las universidades privadas, se estaría engrosando el capital privado, como lo ha hecho ahora con las actualizaciones pedagógicas, que muchos se han ido al sector privado y ahora se dan en el negocio privado de la educación, se dan estas materias de pedagogías por los ingresos que reciben del Estado, y eso es inconstitucional por violación al artículo 63 de la Constitución. Lo que el Estado debe es hacer énfasis en la educación pública, que es la que le compete al Estado, no la privada, y desarrollar en todo el sentido de la palabra la educación pública, que es la educación a la que tienen acceso la mayoría de los ciudadanos de pocos recursos del país. Bien. Doctor, finalmente, ya empieza el nuevo año, vamos a tener un nuevo presupuesto, le van a asignar 2 o 3 pesos más a la UAS, que yo entiendo que para educación no se debe escatimar esfuerzo, y deberían de darle no el 5%, sino el 6%. ¿Puede la UAS comprometerse a elaborar una lucha para que las autoridades, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, le apliquen su presupuesto que está contenido en una ley? Segundo, es decir, elaborar su campaña. Segundo, ¿pudiera contemplar la UAS para el próximo presupuesto elevar un recurso contra el presupuesto por desconocimiento de asignación de fondos? Brevemente, si usted puede darnos su parecer. Sí, mira, yo preparé hace 4 años ese recurso, esa acción de amparo, cuando era rector el maestro Mateo Aquino Febrería, y no fue aprobado por las altas instancias de la universidad. ¿Está dispuesto a hacerlo ahora? No, yo, en el caso mío, sí estoy dispuesto a hacerlo, porque el Estado le debe a la universidad millones y millones de pesos que pueden pasar a deudas públicas. Esto, lógicamente, no depende de mí, sino de las autoridades centrales de la universidad, que se lo voy a presentar el proyecto con la certificación de cuánto el Estado ha dejado de pagarle a la universidad. Y en 30 segundos, ¿cómo usted va a lograr convencer a las autoridades para eso? Ahí está. No, haciéndole la propuesta, pero eso implica también un tema de probable choque con el gobierno central, que quizás las autoridades universitarias no sopesen mantener con armonía las relaciones entre el gobierno central y la universidad, que es necesaria, porque es una universidad pública. Bueno,
Bien. Qué bueno, ¿no? Saber que hay gente como el doctor Parra que tiene disposición. Por eso él está ahí, porque la señora rectora conoce de su calidad y de su capacidad, y sobre todo de su independencia de pensamiento. Yo creo que la UAS está en buenas manos ahora con la señora rectora y el equipo de decanos que la acompaña, y sobre todo consultor de lujo. Sí, bueno. Y hay una propuesta también a propósito de que ustedes han hablado mucho de presupuesto y de gastos. La universidad va en rumbo a la transparentización. El Estado lo que tiene que hacer es darle los recursos que necesita y fiscalizar todas las operaciones que hace no solamente la universidad, sino cualquier institución del Estado que recibe fondos públicos debe ser auditada y fiscalizada por el Estado y aplicar los correctivos del lugar, que las rectoras y las autoridades están en que todo en la universidad se transparentice para que el pueblo tenga más fe en que los recursos que recibimos son administrados en el buen sentido de la palabra. Como debe de ser. Así mismo es. Muchísimas gracias, doctor José Parra Báez. Él es consultor jurídico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nos acompañó hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Leo Sierra, nos vemos el miércoles que viene, si Dios lo permite. Vale, cita, estoy citado. El próximo miércoles aquí nos vemos. Ojalá y el pueblo dominicano sea feliz. Ya para el próximo miércoles estaremos en las puertas de... Acá, pues yo creo que el próximo miércoles, ¿qué es? 25, Marcela. 25 nació el niño, dice la canción. Pero el domingo es mi cumpleaños, así que también me imagino yo que lo voy a ver. Bueno, ya ustedes saben. El próximo miércoles no es 25, no digan mentiras. El próximo miércoles... Es que yo estoy adelantado, yo estoy... 19. Pero hay mucha diferencia, porque yo, el próximo domingo, las fiestas caen... Es que ya yo cobré, Marcela, cuando yo cobro ya... Ay, Cristo santo.